la faringe primitiva, el intestino anterior, el medio, el posterior, y acá que se va a formar la cloaca. ¿Listo? Entonces, el intestino anterior va a dar origen a la faringe, al esófago, al estómago, al duodeno proximal, al hígado, obviamente la vesícula biliar, al páncreas. Todos estos segmentos van a ser irrigados por la arteria, el tronco sería... El intestino medio que me va a dar origen al duodeno distal, al yeyuno, al ilion, al ciego, el apéndice, el colon ascendente, hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Ahora sí, irrigados por la mesentérica superior. Y el intestino posterior, que sería el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto, hasta la parte superior del conducto anal. Hasta ahí llega. ¿Listo? Irrigados por la arteria mesentérica. Entonces, ¿cómo es que se va a formar este intestino? Nos remontamos a la presencia del saco vitelino. Entonces, ¿se dan cuenta o se acordarán, espero, señor, de que cuando tengo este saco vitelino, lo siguiente que va a pasar es que se empieza a plegar? Es decir, como que se empieza a ahorcar, ¿listo? Para cuando se da la formación del corazón, para que con esto quede esto, ¿sí? Este segmento que está más próximo, que va a ser el tubo digestivo. Entonces, este tubo digestivo, nosotros lo vamos a ver que va a estar constituido por el saco vitelino. Y que en el extremo más caudal va a estar formándome, acá lo tenemos, ¿sí? Este es mi saco umbilical. ¿Qué ha pasado? Que se ha estrechado y este segmento va a formar todo este espacio del tubo, y en la parte más distal, en la colita, me va a dar como un divertículo que va a ser el alanto. ¿No? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? La formación de la faringe, ¿no? De lo que va a ser, lo que les mencioné, del intestino anterior, el intestino medio, el posterior, ¿no? Teniendo en la parte, en un segmento, este alanto. Vamos con la primera parte, la formación del esófago. Entonces, el esófago se va a formar de un pliegue a nivel del área cardiogénica que va a estar en un primer momento ocluido, ¿sí? Como se dan cuenta, es un espacio con una luz reducida que luego va a empezar a aperturarse. Este tipo o este segmento del sistema digestivo deriva del intestino anterior. Vamos a encontrar que el revestimiento, es decir, este epitelio, está originado de endodermo, ¿sí? Entonces, el epitelio del tubo digestivo, su origen es endodermo. Pero, acordándonos de nuestra histología, el tubo digestivo no es solamente epitelio, ¿no es cierto? Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, la parte del tejido conectivo, la parte muscular, más bien su origen va a ser mesodermo, pero mesodermo es plagno pleurico, similar a lo que acabamos de hablar con el pulmón, ¿sí? Entonces, este revestimiento, todo lo que vamos a ver acá, donde dice mesénquima, es mesodermo, es plagno pleurico. ¿Listo? Entonces, también, ¿qué tenemos que acordarnos? Que hay una musculatura específica. El tercio superior de esta estructura, los músculos van a estar o van a proceder de los músculos que han derivado de los arcos faringios, porque se acuerdan de que había músculos especializados en la deglución. Hasta ahí me van a llegar. Y ese tipo de músculo es músculo estriado, ¿listo? Músculo derivado de los arcos faringios. En el caso de la parte media del
esófago, ahí más bien va a cambiar un poco el panorama, porque empieza a haber un entrecruzamiento de fibras esqueléticas y también de músculo liso, no es solamente estría. Y finalmente en el tercio inferior voy a tener solamente musculaturalis. También, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de epitelio es el esófago? Estratificado por la forma. Exacto. Y luego, Pero yo en el intestino es cilíndrico. no, y en el estómago, porque no se sigue con el intestino. ¿Sí es? ¿Cómo es en el estómago? Simple cilíndrico. Exacto. Apellido. Mamani Rodrigo. Porque hay una transición de epitelios, ¿no es cierto? Sí. ¿Y eso por qué es importante? ¿Por qué es importante que sepan los epitelios? En el caso de la mujer, cuando se habla de del epitelio de transición, es más riesgoso que un virus. No, me estás hablando de otra cosa. No, pero, Genitales abajo, esto es esto. ¿Qué puede pasar? Porque tienen diferentes funciones, proteger, absorber nutrientes. Ya, exacto. ¿Y eso por qué es importante? Para saber en qué parte se encuentra. Esta es media tibia. El ácido gástrico puede dañar el epitelio del esófago. Y entonces, Por eso tenemos que el epitelio para proteger y evitar que haya daño en el epitelio. y entonces, y guamán, ¿sí? A ver, miren, hay una patología que se llama esófago de Barrett. ¿Qué significa el esófago de Barrett? Más o menos con lo que tú decías. El epitelio del esófago no está listo para el ácido gástrico, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes tienen reflujo, porque se han ido de juerga, o les cae mal la comida, o están muy gorditos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El ácido gástrico cambia ese epitelio y lo hace similar a veces al epitelio gástrico, a veces, que es el más peligroso, al epitelio de revestimiento del intestino. Entonces, cuando yo miro un esófago de Barrett, ¿qué significa? Que mi paciente tiene alto riesgo de desarrollarme cáncer. ¿Listo? Por eso cuando tengo esófagos de Barrett siempre hay que tener mucho cuidado con los pacientes. Entonces, cada segmento sí tiene su propio epitelio porque cumple una función para lo cual están preparados. Si hay cambios, simplemente ¿qué va a pasar? No me vas a permitir cumplir con mi función adecuada y hay una transformación. Y acordando, todos estos epitelios, sean pseudoestratificados, sean cilíndricos, sean lo que fuera, tuvieron un mismo origen. ¿Listo? ¿Cuál a veces va a ser la diferencia? Simplemente hacia qué se fueron destinadas cada celulita. Inclusive el mesodermo esplanocleórico que me está formando las glandulitas también se diferenció, pero finalmente es el mismo origen. ¿Ok? Muy bien, ahora ya saben del esófago del Barrett y de no estar tomando tanto café porque es fácil. Listo. Muy bien. Luego tenemos el estómago. En el caso del estómago es una dilatación fusiforme que se va a dar a nivel del intestino anterior. Entonces, miren, acá tenemos la famosa aorta dorsal, ¿no? Me va a dar una primera rama que va a ser un esbozo de la celíaca. Acá tengo que está unido al mesenterio dorsal, este es el mesenterio ventral, y tenemos el estómago. Acá tienen que tener un poquito de cuidado con cómo se va a dar la rotación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a darse primero una rotación sobre su eje en 90 grados. ¿Listo?
empieza a rotar en 90 grados, girando hacia la izquierda. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la cara izquierda se hace anterior y la cara derecha se hace posterior. Porque si nosotros nos remontamos a la anatomía, cuando ustedes han estudiado el estómago no está así, sino que está así. Y para que llegue a esa forma es que significa que ha tenido que cambiar de posición. Entonces, el giro en 90 grados hacia la izquierda hace que lo que antes estaba a la izquierda quede anterior y lo que estaba a la derecha quede posterior. Luego va a dar otro giro más sobre el eje antero-posterior, lo cual va a hacer que la curvatura mayor se desplace hacia la izquierda y quede en posición inferior, y la curvatura menor se desplace hacia la derecha y quede superior, ¿no? Y entonces, finalmente tenemos la posición del estómago, ¿no? Acá tenemos la curvatura menor, la curvatura mayor. Entonces, la porción craneal, esta es mi porción craneal, va a quedar a la izquierda y hacia abajo, y la porción caudal a la derecha y hacia arriba. Esta rotación y crecimiento del estómago, porque no solamente que rote, sino que se vaya dilatando, ¿no? Hace también que todas aquellas estructuras que los estaban rodeando, la arteria mesentérica, también vayan a cambiar su posición. Pero lo más interesante es el nervio favorito de mis estudiantes, el nervio vago. Muy bien. Este nervio vago, con este cambio, con estas rotaciones, va a terminar haciendo lo siguiente, que el nervio vago izquierdo se encuentra inervando la parte anterior del estómago y el nervio vago derecho inerve la cara posterior. ¿Listo? Y entonces así tenemos el desarrollo de la pancita, ¿no? Acá lo tenemos otra vez, ¿sí? La rotación, primero en 90 grados sobre el eje longitudinal, ¿listo? Y luego sobre el eje antero-posterior, es decir, esto, lo de abajo sube y rota y lo de arriba baja, para que quede de esta forma las curvaturas. Luego tenemos su relación con los mesos, porque ahorita lo que hemos visto es esto, ¿no es cierto? Estaba unido a un meso, o tiene un meso dorsal y un meso ventral. Entonces, ¿qué va a pasar? De este mesogastrio dorsal, vamos a ver que se va a ir estirando, porque con la rotación y todo lo que hemos hablado, jala el mesenterio dorsal, ¿sí? Viene, crece, y esto es lo que me va a formar este mesenterio dorsal, me va a dar origen al epiplon mayor. Ese epiplon mayor, su función o su localización va a ser recubriéndome las asas intestinales. Es este mandil que nosotros tenemos, ¿no? Cuando aperturamos la cavidad intestinal, abdominal. Y luego tenemos el mesogastrio ventral. Este mesogastrio ventral, que era el que va a estar entre el estómago y el hígado, ¿no? Va a formar el epiplon menor. Y también me va a estar formando el ligamento falciforme, que también hemos estado hablando bastante, ¿no? Está unido al hígado y este mesogastrio dorsal va a estar unido al hígado y también a la bolsa epiploica. Y esto finalmente se va a ir fusionando. Entonces, con el crecimiento, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Que también se va a estar formando la transcavidad, que está acá, la transcavidad de los epiplones, ¿no? Que se encuentra a partir del mesogastrio dorsal. Que acuérdense, el estómago, todo este es mesogastrio anterior y de acá el mesogastrio posterior. Entonces, esta bolsa de los omentos, que es lo que hemos visto, ¿no? Acá tengo el mesogastrio posterior o dorsal, donde está la mesentérica, donde luego va a estar el vaso, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a venir hacia adelante.
Viene todo esto y se jala y forma el epífilo mayor. Y este mesenterio ventral, que va a formar el epífilo menor, va a ir hacia hacerse posterior. Por eso es que se darán cuenta que el hígado al momento de jalarlo, se jala, termina en esta posición, ¿no es cierto? Listo. En el caso de la ubicación del septo transverso, ¿qué va a pasar? Con toda esta formación, ¿no? Y ya lo hemos hablado un poquito antes, la formación del septo transverso. Este también va a girar, acá tenemos el hígado, ¿no? Y el septo transverso viene acá. Es un segmento de estas estructuras que termina incorporándose a la formación del diafragma, porque el diafragma también tiene ahí sus distintos elementos para su formación, se lo vamos a ver más adelante. Muy bien, luego vamos a hablar del desarrollo del hígado, la formación del hígado y de el páncreas. Entonces, ya hemos visto esto, ¿sí? Cómo se ha formado el estómago, cómo ha ido girando y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con la formación del hígado? Este hígado se va a desarrollar a partir también de un divertículo, de lo que es el divertículo hepático, que también va a derivar del mesodermo, del endodermo, del intestino anterior, y que se va a ir metiendo en el espesor del mesodermo ventral, porque acuérdense que todo esto es mesodermo ventral, mesodermo dorsal. Entonces sale el divertículo hepático y se mete hacia el lado ventral. Y entonces, de este divertículo hepático, ¿qué va a salir? Va a salir el parénquima hepático, que va a derivar de la parte más distal de este divertículo. Los conductos biliares, va a derivar también la vesícula biliar a partir de este divertículo del cístico, ¿no? Que se encuentra en la parte más proximal a la formación del hígado, y también el conducto cístico. Entonces, vamos a ver que va a ir creciendo, se van a ir ramificando, ¿no? Ya tenemos el conducto hepático para dar origen al hígado y el conducto cístico y finalmente la vesícula. El otro segmento importante, el páncreas. ¿De dónde va a salir este páncreas? Vamos a encontrar dos porciones. Vamos a ver que de la parte más proximal a este divertículo hepático, se va a formar el páncreas, pero su porción ventral. ¿Listo? Y hacia la parte posterior va a haber otra formación, otro divertículo, que se mete en el mesenterio dorsal, porque acuérdense que todo este espacio es, hemos dicho, ventral y esto es dorsal, ¿sí? Entonces, la yema pancreática ventral, que sale próximo a la yema hepática, y la yema pancreática dorsal, que se encuentra en la parte posterior y que se mete en el mesodorsal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a dar una rotación. Pero la rotación no es propia de esta yema, sino que se da una rotación de lo que es el duodeno, que es el segmento que luego continúa del estómago. Porque estamos viendo que todo esto está rotando, ¿sí? Desde el esófago, bueno, principalmente el estómago, el duodeno también rota hacia la derecha, y entonces con la rotación del duodeno hacia la derecha, la yema pancreática ventral va a quedar en posición dorsal. ¿Junto con quién? Junto con el colédoco, porque rota, pero rota todo. Rota la yema, rotan con ella los conductos. ¿Listo? Entonces, esa rotación hace que tenga esa posición final la yema pancreática ventral. Además de eso, hemos visto que el estómago también ha estado rotando. Y por esa rotación del estómago es que vamos a encontrar el páncreas en una posición retroperitonea. Ustedes, asumo, lo habrán visto cuando han hecho anatomía. Listo. Entonces, quedaron hacia atrás las dos yemitas, ¿sí? Pero esas yemas luego se tienen que fusionar, como lo vemos acá, y no es solamente la fusión
del tejido del parénquima pancreático, sino que también se van a fusionar los conductos. Porque cuando yo tenía acá mi yema pancreática ventral, tenía su conducto. Y la yema pancreática dorsal también tiene su conducto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a ir fusionando y me van a formar los conductos pancreáticos. ¿Qué pasa? El conducto de la yema pancreática ventral más la parte distal del conducto de la yema dorsal se fusionan para formar el conducto pancreático. La parte más proximal de la yema pancreática dorsal se mantiene y este es el que me va a formar, es esto, ¿sí? Este segmento, va a formar el conducto accesorio que va a ir hacia la papila duodenal media. Entonces, el conducto principal, que es el conducto de Wilson, se forma ¿de quiénes? De la yema pancreática ventral más la porción distal del conducto de la yema pancreática dorsal. Y el Santorini, que es el accesorio, es solamente la porción proximal del conducto de la yema pancreática dorsal. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos que hablar acá? ¿Qué me va a formar cada yema? La mayor parte de la estructura del páncreas va a ser formada por la porción dorsal, ¿no? Eso me va a estar formando el cuerpo, la cola y la parte superior, ¿no?, del páncreas. Porque imagínense, olvídense de estas divisiones y eso es todo su páncreas. ¿Listo? Tengo la cola, tengo el cuerpo y la porción superior de la cabeza. Mientras que la yema pancreática ventral me está formando el proceso uncinado, que es, por lo menos para la parte de oncología es sumamente importante, y la parte inferior de la cabeza del páncreas. ¿Listo? Entonces, cada segmento procede de una yema distinta. Luego, cuando hablamos en general del parénquima pancreático, solamente podemos decir que su origen va a ser endodermo. Y que cuando vemos la histología del páncreas, nosotros sabemos de que están formados por acinos pancreáticos, que son simplemente grupos de células, ¿no?, que van a estar rodeando a quiénes, a mis conductos pancreáticos. Ahora, ¿cuáles son las enzimas que secretan el páncreas? Ya, insulina, ¿qué más? Glucagón. Atrás. Somatostatina. Ah, sí, tú. Polipéptidos pancreáticos. ¿Pero cuáles pueden? Somatostatina. Apellidos. A ver, el de atrás ya. Ya. Tu apellido. Zapana Inca. Lo que recién te conozco, no está vino de la Sí, lo es. a Eso los dice el clásicos. libro. Sí, en el libro. Apellido. Ramos y Anarico. Ramos. Acá. ¿En serio? Huerta también. ¿Y a partir de cuándo se secreta la insulina? 10 semanas. Apellido. Velázquez, Ulcahuana. Ya. Entonces, a ver, dentro de las enzimas pancreáticas, las lipasas, las milasas, las proteasas, ¿no?, y ahí basta. Y una de las más importantes es la insulina. Como dicen, sí, se empieza a secretar a partir de la semana número 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a encontrar que las células endodérmicas se empiezan a diferenciar y me van a formar los islotes de Langerhans. ¿Okay? Sabemos que secretan insulina y glucagón. Entonces, ¿cuál es la función de esta insulina tan importante? Reducen los niveles de glucosa en sangre. Y entonces, cuando por ejemplo nosotros tenemos pacientitos con diabetes, ¿qué pasó?
pasa con la diabetes? ¿Qué falla? Hay falta de producción de insulina o una resistencia a la insulina. Claro, tiene una u otra cosa. Y ojo, la resistencia a la insulina es como que lo que va a pasar antes de que me desarrolles una diabetes bien establecida. Y la resistencia de la insulina, por ejemplo, lo vemos no solamente en pacientes diabéticos, lo vemos como una característica de las pacientitas con síndrome de ovario poliquístico, con lo que ahora se llama multimetabólico endocrino, ya, lo han hecho más largo el nombre, nada. ¿Ya? Pero es algo que nosotros ya sabíamos desde hace muchísimo tiempo atrás, donde la falla no era solamente del ovario, sino había una falla endocrina per se que me estaba originando todos estos problemas, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina es simplemente que produzco insulina, pero las células no responden a eso. Por lo tanto, no voy a tener la forma de cómo controlar mis niveles de azúcar. En el caso de estos pacientitos diabéticos, que son, por ejemplo, insulino dependientes, porque llega el momento en que ya no produzco insulina, ¿no es cierto? Mi pobre padre que me dijo, ya hizo mucho trabajo, come demasiada azúcar, ya renuncia, ¿sí? Entonces tengo que meterles insulina para ayudarlos a regular ese azúcar. Y en el caso de los pacientitos que tienen diabetes tipo 1, ¿qué pasa? Así no producen insulina. Acuérdense, tenemos diabetes tipo 2, que es la que les da, es la adquirida, ¿sí? En cambio, la diabetes tipo 1 es la que nace. ¿Qué pasó? Hay una alteración donde mis células no me producen insulina, entonces son estos niñitos que les tengo que estar colocando insulina. ¿Ok? Entonces, pero ahora tenemos muchas formas de mejorar eso, ¿no? Hay bombas de insulina para estos pacientes, también tenemos los reguladores, la metformina que va genial, sigue siendo uno de los mejores, y hemos desarrollado un montón de fármacos que trabajan sobre todos estos receptores. Inclusive ahora está de moda los GLP-1, que los utilizan para eso, hasta para bajar de peso. Esta industria es increíble, cada día mejor. ¿Listo? Relacionado justamente sobre ese tipo de células. Entonces, esto es lo que les estaba hablando. Tengo primero las células endodérmicas que lo que hacen es buscar a estos conductos para rodearlos, irse transformando, irse diferenciando y formarme estos islotes, ¿no? Los islotes de Lange. Entonces acá vamos a encontrar en una primera fase de crecimiento donde se da simplemente la morfogénesis, estos cambios que estamos hablando, va a empezar a haber mitosis, conductos con acinos y empieza a requerir más presencia de mesénquima, allá hay una diferenciación más marcada y finalmente las células ya dejan de estar sueltas y empiezan a agruparse para formar justamente estos islotes y empezar a producir las enzimas, ¿no? Entonces, miren, ¿desde cuándo empieza a funcionar la insulina en estos pequeñitos? ¿No? Semana 10, eso es importante. Y vamos con el intestino, miren, acá es el intestino anterior. Listo. Ahora, el intestino medio. A veces es un dolor de cabeza, porque acá gira como un loquito. Entonces, miren, todas las estructuras que derivan de este intestino medio son irrigadas por la mesentérica superior, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar acá la presencia del tallo umbilical, ¿listo? Que va a formar parte en este desarrollo. Entonces, el intestino empieza a crecer en longitud, pero acuérdense de algo, el órgano que ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal es el hígado, ¿sí? Entonces, si yo ya no tengo espacio donde crecer y solamente me queda un hueco por donde salir, voy a aprovecharlo, ¿no es cierto? Y voy a crecer hacia allí. Por eso es de que vemos acá que empieza a crecer y empieza a rotar
¿Listo? Y hablamos de la rotación del intestino. El total de rotación que va a dar este intestino son 270 grados, ¿listo? En varios momentos. Esta rotación se va a dar en sentido antihorario y lo va a hacer alrededor de esta arteria, que es la arteria mesentérica superior. ¿Listo? Primero, ¿qué va a hacer? Acá lo tengo. Tengo mi arteria mesentérica, perdón, tengo acá la porción craneal y voy a tener la porción caudal y la arteria mesentérica. ¿Listo? Y entonces, lo primero que va a hacer es rotar 90 grados. ¿Listo? Y lo que vamos a encontrar es de que con la primera rotación se pone en sentido horizontal, ¿sí? El crecimiento. Entonces, se pone en sentido horizontal y el mesodorsal, que está acá, acuérdense, en sentido horizontal al mesodorsal, que es donde se va a encontrar la arteria mesentérica superior. Luego, ¿qué más va a pasar? Mientras va creciendo por acá, vuelve a girar otros 90 grados. ¿Listo? Esta rotación, primero rota 90 y para meterse en el cordón. Una vez que está dentro del cordón, vuelve a rotar otros 90 grados dentro del mismo cordón. Por lo cual, la rama craneal, esta rama craneal se va a ir hacia la derecha y la rama caudal se va a ir hacia la izquierda. Muy bien, hasta allí, esto, que ustedes también ya lo han visto, se le llama la herniación fisiológica. Muy bien, pero eso tiene que regresar. ¿Por qué razón? Porque el hígado, no es que se haya hecho más chiquito, sino porque la cavidad abdominal se hizo más grande, ya hay más espacio. Y entonces, para regresar, ¿qué va a pasar? Vuelve a rotar. ¿Listo? Retorna a la cavidad abdominal alrededor de la 10ª semana y la parte craneal que va a formar el intestino delgado, ¿sí? Esta parte craneal es la primera en regresar y va, al momento que regresa, lo que hace es pasar por detrás ¿de quién? De la arteria mesentérica superior. De esa forma la arteria queda en posición central. La parte caudal, que es el intestino grueso, acá, va a también dar una rotación adicional. ¿De cuánto? De 180 grados. ¿Listo? En contra de las agujas del reloj. Y por ello, el colon ascendente y el colon sigmoides se quedan hacia el lado derecho. Entonces, si sumamos 180 más 90, ahí está. ¿Sí? Entonces, por eso es de que las asas del intestino delgado, ustedes las encuentran hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho ya empezamos a ver el colon ascendente y parte del sigmoides. ¿Sí? ¿Qué más vamos a encontrar? En algunos pacientitos, ¿qué pasa? No se va a dar este retorno, ¿no? Las asas intestinales se quedaron allí. Y entonces, ¿qué enfermedad se desarrolla? Onfalocele. Onfalocele. Apellido Málaga. El onfalocele. ¿Y ese onfalocele por qué está recubierto? Por el cordón umbilical. No. ¿Qué membrana? Amnios y El peritonial. amnios. Exacto. El amnios, el onfalocele, ¿se acuerdan? Es la presencia de o el mantener esta herniación. Si está dentro del cordón, ¿cuál era la membrana del cordón? El amnios. Obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la herniación fisiológica se da principalmente porque ha habido un crecimiento muy rápido del intestino. ¿Listo? Entonces, por eso es que se va a mantener, que no regrese y se mantiene ahí. Espérense, ¿dónde está? Listo. ¿Qué más vamos a encontrar? Cuando ustedes han estudiado su histología, han visto que el intestino es una estructura hueca, ¿sí? Que contiene vellosidades, ¿sí? Pero en un inicio, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos el endodermo, ¿sí?
lo que va a pasar es que existe primero una proliferación de este endodermo. Entonces no hay luz, es como un hueco, perdón, es una estructura sólida. Entonces, luego, ¿qué tiene que pasar? El proceso de la recanalización, que no es más que un proceso de apoptosis por el cual se va a empezar a restablecer esta luz intestinal, formándome las vellosidades intestinales. Cuando este proceso de recanalización falla, entonces, ¿qué me va a producir? O estenosis intestinal, o atresia intestinal, o la duplicación del intestino. Cualquiera de las tres. ¿Listo? Entonces, hay varias cosas que tenemos que ver en el intestino, no solamente problemas de rotación, sino problemas también en relación a la recanalización, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en simultáneo, ¿no? Hemos hablado del estómago, que ha estado rotando, ¿no? Que se ha hecho que la parte superior asciende, desciende. Mientras pasa todo eso, el intestino también ha estado rotando. ¿Y esto qué va a hacer? Que se estén formando las bolsas epiploicas, ¿no? Entonces hay la formación de, acá tengo el estómago, ¿no? Con la rotación, acuérdense, se forma el epiploc mayor con la bolsa epiploica, ¿listo? Que esta luego se fusiona, esta bolsita inicial desaparece. ¿Por qué? Porque estos segmentos se van a fusionar y entonces tengo el epiploc mayor, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, hemos hablado de la persistencia de, ¿no? Ese gatito, hambre. Pollitos, ahorita ya se van a dar los tomates ahí. No se preocupen. La persistencia del intestino en el cordón umbilical, ¿no? Es la persistencia de la herniación fisiológica que conocemos como el onfalocemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá que estamos viendo el embrioncito, ¿no? Que también ustedes lo han visto en la práctica, cuando les enseñamos el cordón y la presencia de las asas intestinales, eso es normal, ¿listo? Lo anormal es cuando esto persiste, cuando el intestino no regresa al sitio donde tiene que estar. Listo. Vamos con el intestino posterior. ¿No? El intestino posterior. Entonces, ¿qué va a pasar con el intestino? Acuérdense, tenemos un primer divertículo que va a ser el alantoide, vamos a tener también la presencia de la cloaca. Es importante porque vamos a encontrar acá intestino posterior, acá tengo el alantoide y acá tengo la cloaca. Va a haber una porción de mesénquima que va a venir y va a proliferar. Ese va a ser el tabique urorectal. Bueno, estoy quedando sin. ¿Listo? Entonces, este tabique urorectal o septum urorectal lo que va a hacer es dividirme esta estructura que es la cloaca. ¿En qué? En lo que luego va a formarse como vejiga, como vagina y como recto. ¿Y esto de dónde procede? De lo que va a ser el conducto anorrectal, ¿no? Y el septo urogenital. Entonces, este tabique va a estar entre ¿quiénes? Entre el alantoides y el intestino posterior. Cuando vemos esta cloaca, la cloaca está revestida por endodermo. Y es un endodermo, todo lo que están viendo de naranjita es endodermo, ¿listo? El endodermo, vemos en este segmento de acá que está en contacto con el ectodermo, ¿sí? Porque todo esto de verdecito es ectodermo, ¿listo? Y esto lo hace a través de la membrana cloacal. La membrana cloacal, que está acá, está formada entonces por endodermo más ectodermo. El ectodermo, ¿de dónde viene? De este hueco, que se le conoce como la fosa anal, ¿no? Acá lo han puesto como proctodermo. Entonces tengo esto, que es la fosita anal, que es ectodermo, perdón. Tengo la cloaca, que es endodermo, y es esta cosita chiquita, eso va a ser la membrana cloacal. Membrana cloacal
que luego forma la membrana anal, que luego se tiene que aperturar, ¿no es cierto?, para que me forme el ano. Listo. Entonces, estas ya son informaciones. Entonces, vamos a ver que el tercio y la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto y parte superior del conducto anal derivan justamente de este intestino posterior. El epitelio de la vejiga y la uretra también derivan de este intestino posterior. Entonces, el colon descendente, parte del colon descendente, nosotros sabemos que es retroperitoneal. Y esta posición retroperitoneal la toma a medida que el mesenterio, porque hemos visto que todos estos mesenterios que han ido jalándose, se van a ir fusionando con el peritoneo parietal hacia la pared posterior de la puerta. Entonces, aquí que tenemos las distintas malformaciones que se pueden dar en el nivel del intestino posterior y la cloaca. Desde, por ejemplo, una cloaca persistente, donde va a haber la presencia de una fístula rectocloacal, una estenosis anal, ¿no? ¿Qué pasó? No se ha recanalizado bien. Membrana anal persistente, la membrana no sufre el proceso de apertura, de apoptosis, ¿no? Por ejemplo, acá, depresión anal significa que este segmento del orificio cloacal o del proctoleo se mantuvo, no hubo ese contacto, por lo tanto el intestino, ¿qué pasó? Me va a formar una fístula rectovaginal, es decir, por donde las deposiciones van a salir a través de la vagina, ¿no? O una fístula rectouretral, se conecta el recto con la uretra, en el caso de los varoncitos, y a través del pene también van a salir las heces, ¿no? O por ejemplo, atresia anal, no hubo o esa conexión entre el endodermo del intestino posterior con el ectodermo. Ya tenemos un recto inferior con canal anal con un segmento atrésico en la porción distal del intestino posterior. Entonces son varias malformaciones que podemos ver acá. A ver, esto es creo que un poquito para que recuerden tal vez lo que asumo les habrán explicado el año pasado en relación a qué significa o qué es un meso, qué es un ligamento y qué es un epíteto. Entonces, cuando nosotros nos hemos referido ahorita a los mesos, mesodorsal, mesoventral, lo que hemos visto que son estructuras o es tejido que está sujetando un órgano hacia una pared, ¿no? El meso dorsal, el estómago, lo está sujetando a la pared posterior, el ventral hacia la pared anterior. Y que en medio de esas estructuras van a estar yendo los vasos que irrigan a esos órganos. Eso es un meso. En el caso del ligamento, ¿el ligamento qué es? Son estructuras que permiten unir órgano con órgano, ¿listo? Y que también por ahí va a quedar o va a transcurrir irrigación para esa parte de los órganos. Luego tenemos lo que es el epíplo. El epíplo son pliegues de peritoneo que van a estar rodeando al estómago. Epíplo mayor, epíplo menor. Y la fascia, que acá vamos a encontrar, las fascias también son revestimientos que van a estar pegados a un órgano. Y acá hablamos, por ejemplo, de las TOL. TOL tipo 1, que es la fascia retropancreática. No está la otra. ¿Listo? Está por detrás del páncreas. La TOL tipo 2, que es la retromesopólica derecha, por detrás del colon derecho. La TOL tipo 3 es en el otro lado, ¿no? La retromesopólica izquierda. La fascia de Fredet, que lo hemos visto en la práctica, que es la duodeno pancreática, es la que me va a estar uniendo o que se va a encontrar entre el páncreas y el duodeno. Tenemos la fascia de Treis,
que seguro también han visto antes, que es la retropancreática, ¿no? Que está a nivel de la cola del páncreas. Entonces, ¿por qué los diferenciamos entre, o hablamos ligamentos, fascias, mesos? Depende de dónde estén ubicados, entre quienes estén ubicados. Por eso, o sea, es lo mismo, es igual el mismo origen, solamente dependiendo de qué es lo que unen o hacia dónde van, por eso les damos el nombre, ¿sí? Eso es importante para los que van a ser cirujanos. Todos. No creo que todos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que más o menos hemos visto, el desarrollo del vaso. En el caso del vaso, acá hay algo importante que tenemos que hablar. En el caso de la formación del vaso, es simplemente un divertículo que se está formando de la porción posterior del intestino anterior y que se va a estar invadiendo o se va a estar metiendo en el meso, ya saben lo que es el meso dorsal, y que se hace también retroperitoneal en relación a todos estos movimientos que hemos estado. ¿Listo? El vaso no tiene, es bastante simple, aunque muy importante. Muy bien, vamos con las malformaciones. ¡Tarán! Voy a hablar de todas ellas, no. Y hemos hablado de estenosis esofágica, atresia, esófago corto no creció suficiente, estenosis pilórica, y los vamos a volver a tocar ahora en las prácticas. Por eso pongan atención a los casos clínicos de las prácticas, ¿no? ¿Por qué se da el páncreas anular? Ya han visto cómo se da el giro, ¿sí? No se fusionaron, quedaron como un anillito. La enfermedad fibroquística pancreática también es importante. Las atresias, esto también lo dijiste, el omphalocele, la hernia congénita, los efectos de rotación, las duplicaciones, ¿por qué eran? ¿Qué defecto? La duplicación del tubo Falla en la digestivo. apoptosis. Apoptosis. Apellido Huerta Terán. Huerta. ¿Sí? Que hemos hablado del proceso de recanalización, ¿no? Ya. La enfermedad de Hirschsprung, megacolon congénito, apellido. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando? En la primera fase de las células de la cresta neural que no migraban, ¿sí? Que faltaba el flexo de Meissner y de Auer. Ya está. La atresia rectal hemos visto ahorita, genesia rectal. Ya rapidito las hemos estado hablando. Ustedes ya me lo van a mencionar, ¿no? Igual el páncreas anular. Hemos visto el omphalocele. ¿Cuál sería el diferencial del omphalocele? Gastrosquisis. ¿Cuál es la diferencia? Que el gastrosquisis no tiene revestimiento. Ok, apellido. Mala. ¿No? Que también ya lo hemos visto antes, ya lo hemos hablado. Entonces estamos repitiendo varias cositas. La ectopia coartal, ¿no? Acá tenemos lo que estamos viendo, la gastrosquisis severa, ¿no? Si no encuentro bolsita, gastrosquisis. Y también la ubicación. Si es omphalocele es en el cordón, la gastrosquisis está hacia un costadito de la línea media, ¿no? Ya hemos visto esto del omphalocele, gastrosquisis, efectos en la pared, y el divertículo de Meckel, que es la persistencia del conducto vitelino, donde generalmente se localiza a nivel del ilio. Y acá viene la regla de los 20. ¿Cómo es eso? Todos 20. Ya quisiera yo que todos saquen 20. ¿Cómo es? Nada, que ya. Ya hablarán de la regla. A ver, averigüen la regla de los 20 para las prácticas. Les voy a decir a los colegas que les pregunten cómo es. Entonces, la presencia de la persistencia del conducto vitelino, ¿no? Que puede contener, el problema con este divertículo de Meckel es que pueda contener mucosa gástrica ectópica. Y si tiene mucosa gástrica, ¿qué va a producir? Ácido. Y entonces lo que hemos hablado antes, ¿no?
está produciéndose ácido en un tejido que no está preparado por eso. Y entonces, si yo le echo ácido, ¿qué va a pasar con ese tejido? Sangra. Y voy a tener hemorragias, ¿no? Entonces me puede causar un sangrado gastrointestinal justamente por ello. Entonces puede haber un cordón fibroso en medio, ¿no? Puede haber una fístula, ¿no? La presencia de quistes vitelinos, otro cordón fibroso con un seno umbilical. Entonces, por ejemplo, en este caso que voy a tener la presencia de popó a través del ombligo, ¿no? ¿Por qué? Viene por acá las heces y pues, se va a ir escapando. Eso me indica la presencia de un ligamento, ¿no? Y eso yo lo tengo que cortar, sacar, cerrar y analizar, ¿no? Acá tengo el ilio y este es mi ligamento. Ya, y ahí me quedo. Ya me faltaba poco. Sí, ya faltaba poco. Ya, nos quedamos hasta.